Seguimos con más información. En temas de salud, México registra ya un total de 330,269 muertes por el COVID-19. Son los datos de la Secretaría de Salud, los datos oficiales. En la última semana se sumaron 70 decesos por coronavirus y 6,471 nuevos contagios. Con esto, México registra 7,097,436 casos positivos confirmados. Sigue pues afectando el COVID-19, aunque ya no en las magnitudes que lo llegamos a ver, pero sigue muriendo gente por el coronavirus y sigue contagiándose. Gente que ahora, con este tema estacional de la influenza que afecta en invierno, pues puede convertirse de nueva cuenta en un problema de salud pública. En más sobre este asunto, el gobierno federal actualizó las medidas contra el COVID-19 para las empresas. El acuerdo eliminó los tapetes sanitizantes y los filtros sanitarios ya de los lugares cerrados o de las empresas, mientras que el uso del cubrebocas ya no es obligatorio. Solamente se sugirió conservarlo en espacios abiertos y cerrados cuando no se tenga una distancia de 1,5 metros con respecto a otras personas, por lo que cada recinto decidirá cómo seguir empleando estas medidas y los protocolos de seguridad, de seguridad que en algunos lugares se siguen aplicando y que buscan evitar más contagios. Sobre estos nuevos lineamientos, el Consejo de Salud de la Ciudad de México dará a conocer esta semana una serie de recomendaciones sobre el uso del cubrebocas. La jefa de gobierno reiteró que solo será recomendación. Que no es que se quita o se ponga, se sugiere. Entonces depende obviamente de cada una de las entidades. Entonces nosotros, el Consejo de Salud se está reuniendo, ayer se lo planteaba Oliva, se está reuniendo el Consejo de Salud también para ver cuál es la recomendación. Digamos, hay sugerencias y hay recomendaciones. Nunca hemos hecho obligatorio nosotros el uso de cubrebocas, pero sí hay recomendaciones de salud, ahora además que viene el invierno. Y precisamente sobre este tema vamos a platicar con el doctor Francisco Moreno. Él es infectólogo del Centro Médico ABC. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Buenos días, un gusto estar contigo, con tu auditorio. Igualmente, pues preguntarle primero por estas medidas que prácticamente pues van de salida, las medidas sanitarias de los lugares cerrados, incluso el uso del cubrebocas ya es mucho más flexible, es prácticamente pues quien lo quiera usar para resguardo propio. ¿Cómo ve este asunto de las medidas, doctor? El cubrebocas realmente nunca lo obligó a usar la autoridad porque lo dejó al libre albedrío, incluso pues desafortunadamente ni ellos mismos lo usaron. Y lo que tenemos es que en este invierno bajan las temperaturas, hay más espacios cerrados y el dejar de usar el cubrebocas o el fomentar el keto pues ya acabó, porque dan como hecho de que al quitar medidas es porque la situación ya va de salida, pues podemos tener un repunte. Está sucediendo en Europa que están teniendo un repunte en el número de casos, no solamente de casos, sino de hospitalizaciones por COVID. Y creo que es el peor momento para dar a la población un sentimiento de que esto ya se acabó, porque no se ha acabado. Que todos queremos que se acabe, pues es real. Que ellos quieren que se olvide toda la tragedia que han ocasionado con las estrategias que han llevado a cabo, también es real, pero la verdad es que necesitamos como ciudadanos, como sociedad, seguirnos cuidando y seguirse cuidando es usar el cubrebocas en espacios cerrados. Porque ya lo decíamos, damos los datos de fallecimientos y de contagios de este último día de COVID-19 y bueno, sigue muriendo gente por el coronavirus, siguen habiendo contagios, a más de 6,000 ayer, los que están oficialmente pues registrados en la Secretaría de Salud, porque ya no se hacen demasiadas pruebas de COVID-19, pero sigue siendo un problema, ¿no? Es decir, un poco se nos olvida, queremos que se nos olvide, pero sigue estando ahí presente el COVID. Exacto, incluso el número de pruebas ya en el mundo empieza a tener una pérdida real de lo que está ocurriendo, porque en muchos países incluso ya hay las llamadas autopruebas, que la persona se hace la prueba en casa, y si sale positivo, bueno, pues se queda en casa, pero ya no hay un recuento tan estricto. En México, pues somos el país 167 en pruebas por millón de habitantes, y en América solamente Jamaica y Nicaragua hacen menos pruebas que nosotros, nunca hemos tenido números reales. El problema que se está viendo en Europa es que está habiendo un aumento en hospitalizaciones. Eso refleja, pues evidentemente, que hay más casos y que pues la enfermedad se está presentando de una forma más severa. Esto es algo que hay que vigilar,
pero sabemos que lo que sucede en Europa es 3 o 4 semanas antes de lo que va a suceder en América. Así hemos vivido toda la pandemia. Entonces, el decir este mensaje es justo cuando deberíamos de estar reforzando también el invierno. Vamos a cuidarnos estos 3 meses para ya salir a ver si el año que entra con una menor contagiosidad, con menos enfermos, con menos fallecimientos. Los números oficiales son alarmantes, los reales son catastróficos, porque tenemos un exceso de mortalidad de más de 700,000 mexicanos fallecidos por COVID. Y ahora viene el tema de la influenza, que hay al parecer también nuevas variantes y viene pues la época estacional donde pega fuerte la influenza. Se habla de que pues la población debería también ponerse las vacunas. ¿Qué nos dice al respecto de este tema de la influenza, doctor? Mira, lo que ha sucedido es que también por el uso de cubrebocas, la poca interacción, los 2 últimos inviernos hemos tenido realmente números muy bajos de influenza. Y se teme que este año pudiéramos tener, si quitamos las medidas preventivas, un repunte. La influenza se ha comportado de una forma muy rara durante este año. Hemos tenido casos desde julio a agosto cuando eso pues no ocurría. En otras partes del mundo está teniendo un repunte importante. El mismo cubrebocas y las mismas medidas de ventilar los espacios y evitar aglomeraciones también nos protege de influenza y de otros virus respiratorios, sincicial, metaneumovirus, una serie de virus que producen una gran morbilidad durante los inviernos. Si ya aprendimos a llevar esas medidas, pues hay que mantener las buenas prácticas que nos protegen de enfermedades. Pues sí, protegerse y el uso del cubrebocas, aunque como bien dice el doctor, nunca fue obligatorio, pero sí la mayoría, digamos como medida política de salud, pero en la mayoría de los lugares cerrados sí lo pedían, pues mejor seguirlo utilizando, ¿no? Evitar, digamos, que haya problemas, sobre todo ahora que vienen estos contagios y esta época de la influenza, pues mejor la recomendación sí sería utilizarlo cuando hay vamos a algún lugar donde hay mucha gente, etcétera, etcétera. Claro, y cuando eres una persona vulnerable, ¿qué quiere decir eso? Cuando eres una persona de mayores de 50 años o tienes obesidad, diabetes, hipertensión, pues sabemos que en esas personas van a tener pues complicaciones. Obviamente si no te has vacunado, pues trata de vacunarte. Si no quieres vacunarte, pues entonces tienes que extremar las medidas. Aquí el problema es que pues no solamente es cuidarse uno, sino el descuido de uno puede afectar a otros que sí se cuidan, que es lo que desafortunadamente ha ido sucediendo. Entonces, pues yo creo que el mensaje, la sociedad mexicana en su mayor parte tomó el cubrebocas, lo entendió a pesar de que la autoridad no lo usaba, y yo lo que les diría es, pues sigámoslo usando. A las empresas las ponen en un problema porque pues ellos, muchos obligaban a usar el cubrebocas, y ahora con esto pues va a haber gente que dice, ¿por qué me vas a obligar si ya el gobierno dijo que no? Pero pues es sentido común, es tratar de cuidarnos. El cubrebocas no hace daño y es una medida de prevención. Con respecto a las vacunas, finalmente, doctor, ¿qué recomienda? Porque pues hay que sí se está poniendo la vacuna contra la influenza, sobre todo la población vulnerable, pero también en el COVID-19 hay quienes quieren ponerse la 4ª, 5ª vacuna, si es que ya pasaron por las otras. ¿Qué recomienda en este sentido? La recomendación es para mayores de 50 años, no dejes que pasen 6 meses sin tener un refuerzo, porque se ha visto que disminuye el número de anticuerpos y aumenta la posibilidad de infecciones más severas. Los menores de 50 años, tratar de que no se haga un espacio grande de más de 10 meses entre vacuna y vacuna. No necesitas ponerte 5 o 4, depende más bien del tiempo en donde te las has aplicado. Y ojalá también llegara el mensaje del uso de las nuevas vacunas, porque ya en Estados Unidos se está aplicando una vacuna bivalente que tiene 2 variantes y que pues ya decidió México que esa vacuna no le interesa, cuando pues lo que nos interesa a todos es que ya no haya tantos enfermos y menos fallecimientos. Bueno, pues ahí está. Le agradezco como siempre estos minutos para El Heraldo Televisión, doctor Francisco Moreno. Gracias y buenos días. Un abrazo y a seguirnos cuidando. A seguirnos cuidando. Gracias.